Hola a todos. El problema 456 nos dice: en la grúa puente de la figura, todos los miembros cruzados son tirantes delgados incapaces de trabajar a compresión. Hallar las fuerzas en los miembros DF y EF y determinar la reacción horizontal que la armadura soporta en A. Demostrar además que si CF es igual a 0, también DE es igual a 0. Entonces, el primer paso es identificar los miembros de los cuales vamos a hallar sus fuerzas internas. Tenemos el miembro DF, el cual está aquí, y el miembro EF. Entonces, aquí ya me doy cuenta de que no puedo partir la armadura solamente por 3 barras, ¿sí? Hará falta un mínimo de 4, tal como podemos ver en esta sección. Entonces aquí yo debo armar mi estrategia. ¿Cuál va a ser mi punto fuerte? Mi suma de momentos en F, ya que me voy a quitar estas 3 barras, ¿sí? Pero voy a tener a X y a Y, y también esta tensión como incógnitas, ¿verdad? Voy a tener 3 incógnitas, entonces hasta ahí vamos bien. Luego, ¿cómo puedo hacer para determinar esta tensión? Ya que AY la puedo hallar a partir de mi suma de momentos, basándome en mis ecuaciones de equilibrio contando la armadura como un solo cuerpo. Entonces me quedarían de incógnitas AX y esta tensión. ¿Cómo puedo hallar esta tensión? Si yo parto mi armadura por aquí, parto 4 barras y hago suma de momentos en E, solamente voy a tener la fuerza de 200 kN y esta tensión. Entonces, por este lado es que voy a empezar. Realizo el corte por aquí y voy a tener el lado izquierdo de esta armadura, ¿sí? Es decir, este lado de acá. Por lo tanto, estas 3 fuerzas a mí no me interesan. Veo que todas concurren en el punto E, por lo tanto voy a hacer una suma de momentos respecto de este punto. Ahora, la que sí me interesa es esta tensión. ¿Y cómo determino su magnitud? Pues a partir de suma de momentos en E. Si yo cuento los momentos antihorarios positivos con respecto del punto E, voy a tener 200 kN en sentido antihorario, es decir, positivo, por su brazo de momento, que sería 12 metros. Menos, en este caso, la tensión, que haría girar en sentido horario, que multiplica su brazo de momento, que es 6 metros. Y con esto tengo que es igual a 0. Aquí tengo 2400 entre 6, por lo tanto tensión es igual a 400 kilonewtons. Entonces, hasta aquí he hallado esta tensión, ¿sí? Hasta este punto no me hacía falta determinar las reacciones. Ahora, como voy a hacer suma de momentos en F, sí necesito saber cuáles son estas dos reacciones, ¿sí? Recordemos la estrategia que planteamos al inicio. Entonces, yo tengo aquí un pasador en A y un pasador en B. Eso quiere decir que voy a tener dos componentes de reacción en cada uno, ¿sí? Una horizontal y una vertical. Aquí voy a tener AY, aquí voy a tener BY, aquí voy a tener AX y en sentido contrario tendré BX. Si yo aplico suma de momentos en B, voy a poder determinar AY. Antihorario positivo, suma de momentos en B es igual a 0. ¿Sí? AX no genera momento porque cruza el punto B. BX tampoco y BY tampoco. Por lo tanto, voy a tener 200 kN que hará girar en sentido antihorario positivo por su brazo de momento, que son 12 más 5 por 8. ¿Sí? Más 1000 kN que multiplica a su brazo, que son 3 por 8. Menos, en este caso, AY, que hará girar en sentido horario, que multiplica a 36. Ya que aquí no nos están indicando ningún ángulo ni nada y no nos están dando ninguna referencia, asumimos que este de aquí está exactamente a la mitad del panel. Por lo tanto sería 5 paneles, serían 4 paneles de 8, 32, más 4, ¿sí? De medio panel serían 36. Y aquí igualamos a 0. Resolvemos para AY y tenemos que es igual a 956 kilonewtons. Con esto nosotros ya podemos venir y hacer la sección en esta parte,
¿sí? Tal como habíamos planteado nuestra estrategia al inicio. Si nosotros realizamos aquí este corte, esa tensión ya la tenemos. Hacemos suma de momentos en F, estas tres fuerzas se anulan, tendríamos AY y determinaríamos AX. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de esta parte de acá. Entonces aquí ya podemos observar claramente que si hacemos suma de momentos en F, se anulan estas tres tensiones, ¿sí? De las tres barras que hemos cortado aquí abajo. Tendríamos la tensión T, cuya magnitud ya la hemos calculado, la fuerza de 200 kN, la reacción AY y nos faltaría la incógnita AX. Por lo tanto, considerando antihorario positivo, suma de momentos en F igual a 0. Empezamos. La tensión T hará girar en sentido horario, por lo tanto negativo, menos 400 por su brazo de momento que son 6 metros. 200 kN hará girar en sentido antihorario, por lo tanto positivo. Y su brazo de momento será de 12 más 8, es decir, 20 metros. Luego tenemos AX que hará girar en sentido antihorario, es decir, también positivo. Y su brazo de momento será de 22 metros. Y AY que hará girar en sentido horario, por lo tanto negativo, menos 956 por su brazo que es medio panel, es decir, 4 metros. Resolvemos AX y tenemos que es igual a 101.1 kN. El signo positivo nos indica que el sentido de la flecha que hemos asumido es el correcto. Ahora en este diagrama ya podemos considerar las dos fuerzas internas que estábamos buscando, EF y DF. ¿Sí? Vamos a considerar que EF está yendo en esta dirección. Y vamos a considerar que fuerza DF está yendo en esta dirección. Si yo considero aquí suma de momentos en A, voy a tener que la fuerza DF va a cruzar el punto A, por lo tanto no va a generar momento. Y solamente voy a tener una incógnita, la fuerza EF, por lo tanto es el paso que voy a aplicar. Suma de momentos en A igual a 0. ¿Sí? Tengo fuerza F que hará girar en sentido antihorario, es decir, positivo. Y su brazo de momento será 22 metros. Menos la tensión, que son 400 kN, que multiplica por su brazo que será 28 metros. 200 kN hará girar en sentido antihorario, por lo tanto se considera positivo. Y su brazo de momento será 12 más 4, 16. Igualamos a 0. Despejamos fuerza EF. Si resolvemos y tenemos que es igual a 364 kN. El signo positivo nos indica que el sentido de la flecha que hemos asumido es el correcto. Por lo tanto, verificamos, vemos que está entrando en el elemento y decimos que está en compresión. Ahora ya solo nos quedaría la fuerza de F, para la cual necesitamos saber o su ángulo director o un triángulo de referencia. Entonces, para eso vamos a hacer aquí de una vez el cálculo del ángulo que le corresponde para saber su componente vertical. Voy a trazar una línea vertical desde el punto A hasta la barra EF. ¿Sí? Aquí se van a generar dos ángulos, uno a cada lado. Ambos lados son iguales. Lo vamos a llamar ángulo alfa. Entonces, yo tengo la altura y tengo la base. ¿Sí? La base hemos dicho que son 4. Por lo tanto, yo puedo considerar la función trigonométrica de tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 4 sobre 22. ¿Sí? Para que lo puedan visualizar mejor, aquí tenemos un triángulo rectángulo de este tipo. Esta longitud es 4, esta altura es 22 y aquí estoy formando el ángulo alfa.
que es el que estoy hallando aquí. Con esto voy a tener que alfa es igual a 10.30. ¿Sí? Ese es el valor de este ángulo. Ahora, si yo reviso, aquí voy a tener que este ángulo alfa es el mismo. Ahora ya puedo considerar mi suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Voy a tener menos 200 más 956 menos el componente vertical de la fuerza de F, ya que fuerza F y tensión son completamente horizontales. Por lo tanto, voy a tener aquí que fuerza de F multiplica al coseno de alfa, es decir, coseno de 10.3 grados. Con esto tenemos que es igual a 0. Podemos despejar ya la fuerza de F, la cual es igual a 768 kilonewtons. ¿Sí? El signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto, por lo tanto verificamos que está entrando al elemento y decimos que está en compresión. Y por último faltaría demostrar que estas dos barras son igual a 0. Entonces, para eso analizamos el nodo A. ¿Sí? Tenemos AX que es igual a 101.1. Tenemos AY que es igual a 956. Y aquí tenemos dos fuerzas. Una fuerza que viene en este sentido y otra fuerza que viene en este otro sentido. A esta le llamaremos fuerza 1 y a esta le llamaremos fuerza 2. Ambas van regidas por el ángulo alfa. Considero primero suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Voy a tener menos fuerza 1 por coseno de alfa, menos fuerza 2 por coseno de alfa, más 956 igual a 0. Ordeno la ecuación y voy a tener que fuerza 1 más fuerza 2, que multiplica al coseno de alfa, es igual a 956. Luego, si yo considero suma de fuerzas en X, voy a tener aquí 101.1 positivo más la componente horizontal de la fuerza 1 por seno de alfa menos la componente horizontal de la fuerza 2. Ordeno la ecuación y voy a tener que fuerza 2 menos fuerza 1 que multiplica seno de alfa es igual a 101.1. Si yo aquí despejo fuerza 1, voy a tener que fuerza 1 es igual 956 entre coseno de alfa menos fuerza 2, ¿verdad? Ahora, si yo reemplazo fuerza 1 aquí, voy a tener fuerza 2 menos fuerza 1, es decir, 956 sobre coseno de alfa menos fuerza 2 por seno de alfa igual a 101.1. Aquí yo despejo fuerza 2, resuelvo y voy a tener que es igual a 768 kilonewtons. ¿Sí? Aquí va a influir mucho los decimales, cómo ustedes han redondeado y cómo han considerado los ángulos. Entonces, tal como podemos observar, es el mismo valor. Eso quiere decir que esta fuerza de F se ha transmitido luego a esta barra y luego a esta barra, llegando así hasta el nodo. Lo mismo va a pasar en este lado. Por lo tanto, eso nos indica que estas barras centrales son elementos de fuerza cero, ya que no aportan ni quitan tensión alguna. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 456. Espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros en nuestras redes, los enlaces los encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.